Estoy muy contenta aquí de estar con ustedes y que ustedes estén aquí presentes en este Machak Mara 5527 que nos trae grandes bendiciones. Como es esta chacra Inti Pankara que ha pasado por muchas evoluciones y hoy tenemos algo súper renovado para nuestros niños y niñas. Inti Pankara significa flor de sol en Aymara, ¿ya? Este nombre surgió en sus inicios, ¿ya? Cuando recién lo creamos con el apoyo de don Claudio Huerta, que trabajaba en ese momento en la parte de educación de ICONAF, y él nos sugirió el nombre. Él espontáneamente dijo, podría llamarse así, porque aquí, igual como nuestro nombre de jardín, Inti Halsu, los apoderados lo pusieron por el sol que ustedes ven que salen aquí en el valle, que bien se ve siempre el sol que sale. Entonces Inti Pankara quedó desde ahí y se ha llamado así siempre desde su inicio. Los palos apilados bonitos, al lado de los sacos, ordenados. Logramos visualizar que los padres de las chacras, sus chacras, sus parcelas, tienen invernadero, otros tienen estanques de agua, algunos trabajan en la tierra directamente. Entonces nos dimos cuenta que los niños, en realidad, ellos tienen la experiencia de ver cómo sus padres trabajan, pero no tienen la experiencia de vivirlo. Los niños y las niñas, bueno, ellos se nota que vienen de familias que trabajan en la tierra, ellos conocen mucho de esto y ellos aún ven una plantita y al tiro quieren ir a regarla, meterse en la tierra, sembrar, a ellos les fascina, porque están en esa realidad de ellos. Nosotros tratamos de que en el jardín los aprendizajes que tengan los niños y las niñas estén acorde a lo que ven en su familia, para que sean aprendizajes significativos. Y esta chacra es un trabajo súper potente en relación a eso. Tenemos ahora al grupo de chinas Bloque Morenita Bisopranos que nos van a bailar la morenada. Eso es vida, las noches eternas, llenas de pasión, los días de lujo. Eso es vida, las noches eternas, el sexo los días de lujo, eso es vida. Van a tomarle también el valor, el respeto también a la tierra. Y eso es algo bueno porque hoy en día eso se perdió en la sociedad. Y es lo que se está perdiendo mucho acá en el valle también un poco, porque la gente acá del valle ahora está acá, pero después se van del valle y se pierde costumbre, ya no se les está enseñando. Y eso es bueno, que estemos recuperando lo que tenemos acá, en nuestra tierra. Y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo de aquí en muchos años más. Y eso es lo ideal. Tenemos el espacio donde los niños pusieron la semilla. En estos momentos están creciendo las plantitas de a poquito y ellos están viendo ese proceso de crecimiento, ¿cierto? También tenemos el espacio de la compost, donde los niños revuelven las verduras, revuelven la tierra con diferentes elementos de la naturaleza, ¿ya? Y con residuos también de las verduras, de las frutas que van quedando. Tenemos también el espacio de las hierbas, donde hay solamente hierbas aromáticas, donde podemos encontrar la ruda, podemos encontrar albahaca, tomillo, cedrón, y ellos sienten los olores, ellos tocan la hojita y van sintiendo los diferentes olores. Tenemos también el espacio de relajación, donde los niños pueden ir a sentarse y escuchar los sonidos de la naturaleza. También tenemos el estanque de agua, donde ellos sacan agua del estanque reposada, como les decía, y sin cloro. Entonces esta agua es la que ellos van con la regadera y la colocan en las plantitas. También tenemos el invernadero, que el invernadero ellos aprenden a diferenciar las plantas que pueden estar al aire libre y las otras que necesitan más calor. Como es la caña, los pales, la arena fue donada, las hojitas que se ven en el suelo son de mango, que un caballero me las facilitó y las trajimos de a poco. Pero todo fue hecho con material reciclable y de acá de la zona. Esta es la primera vez que vengo y lo veo y está súper bonito, me encantó. Los niños saben dónde sacar el agua, dónde está el compost, dónde echar el agua. La verdad que este año quedó súper lindo este invernadero, porque todos los años tratan de renovarlo, lo arreglan, pero lamentablemente con esto de los animales sueltos siempre termina dañado. Entonces, pero este año se envenenaron las tías, que es súper lindo, la verdad. Tenemos espacios del invernadero, la compostas, acá los almácicos, las hierbas aromáticas. Y acá, como pueden ver también, ya estamos plantando, sembrando. Que hoy nos acompañan, que son el conjunto folclórico de integración de la Universidad de Tarapacá. ¡Fuerza sin luz!
ser tu amor, que por ningún motivo me dejes de amar. Aquí Sumauro, Gilatanaka, Cuyaquitanaka, le he dicho muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, en nuestra lengua aymara, para recordarnos que estamos en un territorio de población indígena, histórica, aymara, quechua, atacameño, hoy en día han llegado los mapuche, diaguita, por lo tanto en nuestra región hay una diversidad de gente que estuvo antes de la llegada de los españoles en estos territorios, y que no somos del museo, sino que estamos acá todavía presentes, como el caso mío, soy descendiente de ellos, y con orgullo. Y para chayar nuestra chacra que vamos a inaugurar, para que los frutos, cierto, que allí se van a sembrar, o los que ya están sembrados, crezcan con fuerza, con energía y den bonitos frutos, para que acá los niños, cierto, se alimenten y crezcan bonitos, ¿ya? Entonces, ¿y por qué hacemos esta ceremonia? Porque vamos a pedir permiso, así se llama la pagua, es pedir permiso a nuestros seres sagrados, para que ellos, cierto, vengan a colaborarnos en esta actividad. O sea, toda la producción de la chacra, todo lo que se está haciendo de acuerdo a nuestras costumbres, que a ellos los invitamos, por lo tanto ellos participan en sembrar, ellos, nuestros seres sagrados, participan, cierto, en todo el crecimiento de la planta hasta la cosecha. Claro, el Inti Pankara al principio era solo la chacra y ahora se ha extendido, y no solamente es la chacra en sí, sino también es el cuidado del agua, la eficiencia energética y todas las ramas más que puedan significar el cuidado de la Pachamama. Este proyecto que se realizó acá fue un proyecto pensado en eso, en que las familias pudieran valorar este espacio, que es un recurso tan necesario para los niños, y que ellos también aprendan a disfrutarlo, porque no es tan solo para los niños, es para la familia, para la comunidad. Primero que todo, agradecer a las familias que nos colaboraron, porque este fue un trabajo de harto esfuerzo. Pudimos lograr también que nos colaboraran empresas esta vez en entregarnos tierra de hoja, malla, plástico, que nos sirvieron para crear todo este espacio. Y de hecho los invitamos a todos y a la comunidad también a poder conocer nuestra chacra Inti Pankara, y que puedan también ellos motivarse a traer a sus hijos, porque hay muchos niñitos que están ahí esperando de repente vacantes, y que de repente también tenemos como corto de vacantes, pero también un llamado para que a ver si nos puedan ampliar el jardín y que podamos recibir a más niños, porque de verdad estos espacios son únicos. Yo sé que en otros jardines no se pueden dar porque estamos en un sector privilegiado, ¿cierto? Que es el valle, y tenemos estas tierras maravillosas que nos pueden dar estos espacios que son únicos para nuestros niños y niñas.